Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la primera entrega de nuestro maratón de terror, una nueva serie de videos de larga duración con temas diversos, los cuales esta noche van desde un par de relatos ocurridos en el metro de la Ciudad de México hasta una horrible experiencia en unas cabañas de Puebla y algo muy extraño que ocurre en un cine de la Ciudad de México. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Nunca viajes por la noche en el metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rodrigo y esta noche te escribo para contarles algo horrible que viví en el metro de la Ciudad de México. Actualmente tengo mi propio negocio de venta de comida en mi casa, pero hace unos 10 años tuve que trabajar como chalán en un puesto de ropa ubicado en el Zócalo. En ese entonces aún vivía con mis padres en la zona de Ecatepec, por lo que trabajar en la zona centro de la ciudad era muy difícil para mí, porque nuestro patrón nos pedía llegar muy temprano, casi por la madrugada, para hacer unas labores de almacén, y por la noche solía ser de los últimos en salir, porque teníamos que recibir más material y acomodarlo en las bodegas para las ventas del día siguiente, de modo que entre las 10:30 y 11:30 de la noche tenía que salir casi corriendo del local para irme al metro Zócalo o Pino Suárez, dependiendo si me tocaba trabajar en la tienda o en la bodega. Esta zona, para quienes no sepan o no sean de la ciudad, es bastante peligrosa de día y mucho más de noche, además de que también tiene una energía particular, quizá porque es una de las zonas más viejas de la ciudad, y personalmente nunca me ha pasado nada en las calles del centro, pero créanme que a esas horas sí se siente algo raro que simplemente no se puede explicar. Sin embargo, cuando sales tarde y vives tan lejos como yo, eso es lo último que te importa, porque casi siempre pasaba esas calles corriendo para alcanzar los últimos trenes de la noche. Y una de esas ocasiones en las que salí más tarde de lo normal, me tocó llegar al metro Pino Suárez cerca de las 11:30 de la noche, pero desde que entré noté que tenía un olor extraño, como a incienso. Eso me pareció raro, pero mi prisa hizo que no le diera mayor importancia, por lo que me fui rápidamente a la línea rosa. Pero mientras caminaba por los pasillos del metro, noté que esa noche, en específico, la gente tenía un aspecto distinto a como lo solía ver regularmente, ya que muchos de ellos caminaban literalmente como zombies, sin expresión alguna en sus rostros, y caminando lentamente, sin mirar atrás. También recuerdo haber visto a un par de ancianos, quienes tenían una cara extraña, como llena de maldad. Recuerdo que esa vez solo pensé que había tenido mala suerte para encontrarme con estas personas, que tenían unas actitudes bastante extrañas. Pero cuando llegué a los andenes, que estaban semivacíos, noté que en el lado donde yo me encontraba solo había 3 personas. La primera, una niña, quien estaba completamente sola, brincando en círculos sobre el andén. El segundo, un hombre que parecía estar disfrazado, con traje, bastón y sombrero de copa,
como las personas de antes. El hombre tenía la piel muy blanca, casi pálida, y solamente estaba parado de forma estoica al filo de la estación, mirando hacia el frente, como si no tuviera la menor intención de interactuar con nadie más. Y finalmente, cerca de donde yo estaba, al final del pasillo, había un hombre sumamente gordo, sentado en el piso, con una piel extraña que parecía estar hecha de plástico. En ese momento ya me comenzaba a dar miedo, porque en todos los años en los que había usado el metro por la noche, nunca había vivido algo similar, en donde varias personas con aspecto extraño se reunieran en el mismo sitio. Y lo peor es que la mayoría de ellos parecían estar en su propio mundo, como si no se percataran de mi presencia ni de las otras 5 personas que tenían aspecto normal y que estaban por ahí, regadas en la estación, a quienes era fácil identificar como personas normales, por decirlo de algún modo, ya que la mayoría de ellos tenían un aspecto humano y en general parecían estar bastante asustadas por todo lo que estábamos viendo. Incluso noté que muchos de ellos se fueron a la otra línea o simplemente se salieron de la estación, pero yo no llevaba más dinero, por lo que me urgía llegar al metro Martín Carrera. Así que cuando el metro llegó, me subí de inmediato, esperando que en el interior vinieran las personas que suelen usar el metro a esas horas, quienes en su mayoría son personas que regresan de trabajar o de la escuela. Pero cuando me subí y las puertas se cerraron, sentí que mi corazón se aceleró y que mis piernas perdieron toda su fuerza al darme cuenta que el vagón venía semivacío, con unas 10 personas que tenían la misma imagen y vibra que las personas o entidades que había visto en la estación, además de que las 3 personas extrañas, la niña, el Catrín y el hombre gordo, también se subieron, moviéndose de forma extraña, casi antinatural. Esa vez tuve que hacer el viaje porque, insisto, no tenía dinero, pero honestamente me estaba muriendo de miedo y solo iba rezando en mi mente, esperando no llamar la atención de ninguno de estos seres, quienes claramente no pertenecían a nuestra realidad. Pero gracias a Dios, parecía ser que todos ellos iban perdidos en su propia existencia, porque nunca notaron mi presencia. Es más, ni siquiera me voltearon a ver. Esta experiencia, para mí, pudo pasar como una anécdota más, sin mayor importancia, de no ser porque un año después, ya cuando estaba en mis últimos días de trabajo en aquel lugar, tuve una experiencia similar, pero esta vez en la estación Zócalo, donde igual olía a incienso y donde vi varias entidades o apariciones en las instalaciones de la estación, solo que esta vez la mayoría de ellos parecían estar disfrazados como aztecas, lo que al principio se me hizo extraño, pero después lo entendí por la zona en la que se encuentra esta estación. Gracias a Dios, esta segunda vez tampoco se dieron cuenta de mi presencia, pero no sé si esto siempre sea así o si yo tuve mucha suerte en las 2 ocasiones en las que esto me sucedió. Por este motivo, no le recomiendo a nadie usar el metro por las noches. Sé que muchas personas sí lo hacen por necesidad y que nunca les ha pasado nada, pero personalmente creo que esto ocurre
en ciertas estaciones con la historia y energía necesarias para que esto pueda ocurrir. Ellos también van al cine. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Patty y esta noche te escribo para compartir contigo y toda la comunidad una experiencia muy traumante que me ocurrió cuando trabajaba en una famosa cadena de cines. El complejo en el que yo trabajaba en ese entonces está ubicado en la zona centro de la ciudad y como muchos de ustedes sabrán, nuestros horarios suelen ser bastante variados porque unas veces te toca trabajar en las mañanas y otras por las noches hasta el cierre de las instalaciones. Y personalmente, este es el peor horario porque muchas veces tenemos que esperarnos hasta que terminen las últimas funciones, que en ciertos días solo tienen la asistencia de unas pocas personas. Y esto me sucedió en una ocasión cuando la última función correspondía a la película de Cazafantasmas, una de las nuevas versiones que salieron recientemente. Esa vez, el cine hizo una fuerte promoción porque esperaban que hubiera una buena reacción de la gente, pero en los primeros días se notó que por algún motivo la película no había conectado con la gente, de modo que teníamos salas semivacías por la tarde y en la noche era peor, llegando incluso a cancelar un par de funciones. Pero esa noche había 5 boletos comprados, de los cuales solo fueron 2 personas a la función. Esa vez estaba haciendo el aseo en otras salas cuando recibí una llamada de mi gerente pidiéndome que fuera a ver si todo estaba bien en la función de Cazafantasmas, porque en cabina le habían avisado que había cerca de 10 personas, por lo que era posible que se hubieran metido a la función sin pagar su boleto. Esto último suele ser algo común y no todas las veces sacamos a las personas, pero cuando se trata de proyecciones nocturnas debemos poner mucha atención porque hay clientes que usan las instalaciones a esas horas para hacer cosas más privadas y por ello prohibidas. Así que después de dejar mis instrumentos de limpieza, me dirigí a la sala y cuando me asomé, me percaté que en efecto había más de 10 personas en la sala, por lo que me acerqué lentamente a uno de los asientos, donde me habían indicado que no se había comprado el boleto, pero cuando me acerqué lo suficiente para encender la lámpara que llevaba conmigo y pedirle su boleto, me percaté que no había ninguna persona, pese a que en todo momento había visto la sombra y la silueta de lo que parecía ser un hombre. Aquello me dio mucho miedo, pero aunque no lo crean, es algo que suele pasar debido a la oscuridad y al efecto de luz de la pantalla, por lo que de inmediato volteé a mi izquierda, donde había visto a 2 personas sentadas, pero mientras me acercaba a ellas, noté que tenían el mismo aspecto que las anteriores, ya que pese a verlas en distintos ángulos, notaba que solo se veían como sombras o siluetas negras, pero eran tan definidas que podría jurar que eran cuerpos humanos. Así que esa vez, para evitar asustarme, encendí mi lámpara y levanté la luz para hablar con aquellas personas. Pero justo en el momento en que lo hice, estas supuestas personas desaparecieron justo frente a mí. En ese instante sí me dio más miedo, por lo que comencé a bajar las escaleras lentamente, intentando salirme de la sala
lo más pronto posible para hablar con mi gerente y explicarle lo que había pasado. Pero justo cuando iba en la zona media de la sala, vi que una pareja levantó sus manos como llamándome para pedirme algo. Así que bastante aterrada, me fui acercando a ellos, pensando que se trataba nuevamente de sombras, pero cuando me acerqué, noté que se trataba de una pareja de novios, quienes de inmediato me preguntaron si estaba bien y si había visto a las sombras. Sorprendida por su pregunta, les pregunté que cuáles sombras, evidentemente restando importancia al asunto, pero en ese momento ellos me señalaron hacia varios asientos, donde era evidente que se veían varias sombras sentadas, como si se tratara de personas de carne y hueso. Así que en ese momento, cansada de la situación, pedí a cabina que encendieran las luces de la sala y que detuvieran la función. Y en el instante en que las luces se encendieron, nos percatamos que en la sala solamente estaba aquella pareja de novios y yo, y que alrededor no había nadie más, pese a que ellos y yo habíamos visto a aquellas sombras sentadas en varios asientos de la sala. Esa noche, la pareja nos pidió que les reembolsáramos los boletos porque ya estaban muy nerviosos y no estaban disfrutando la película. Pero en mi caso, moría de miedo porque todavía me tenía que quedar a limpiar la sala. Pero gracias a Dios, esa vez me ayudaron 2 compañeros a quienes les conté lo sucedido y extrañamente me dijeron que eso era hasta cierto punto normal, que varios de ellos han visto estas sombras, quienes por algún motivo se sienten atraídas por el cine y por la luz de sus pantallas. Nunca abras la puerta. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Marce y esta noche les escribo para contarles algo que me pasó el año pasado durante un viaje a unas cabañas ubicadas en el estado de Puebla. Aquel viaje lo realicé con mi novio y recuerdo que habíamos buscado en específico unas cabañas que estuvieran muy alejadas de la sociedad, porque en aquel año habíamos pasado por mucho estrés en nuestra vida laboral. La zona específica de las cabañas no la recuerdo, lo único que sé es que estaban muy cerca de Zacatlán de las Manzanas, pero literalmente sobre la carretera, porque desde que llegamos notamos que ese era el lugar que estábamos esperando, pues en aquella zona solo había 7 cabañas, las cuales estaban muy distantes entre sí. Cuando nos recibió la anfitriona, nos acompañó hasta el lugar, mientras nos hacía las clásicas preguntas, como de dónde veníamos y qué actividades nos gustaría hacer. Y cuando le contestamos que nos gustaría caminar por la noche en los alrededores, se quedó unos minutos callada y después nos dijo: «Me parece perfecto, chicos, pero les recomiendo no salir después de las 11 de la noche, porque en estas zonas pueden ocurrir cosas que las personas de ciudad jamás creerían que pueden suceder». Al escucharla, mi novio y yo nos volteamos a ver, extrañados por aquella respuesta, para después preguntarle si aquella zona tenía actividad criminal o si había algún tipo de animal salvaje, a lo que nuestra anfitriona nos respondió que no, que de hecho esta zona era evitada por muchas personas de los alrededores debido a su actividad paranormal. Cuando escuchamos su respuesta, mi novio y yo nos volteamos a ver, pero esta vez
muy emocionados, porque los dos somos fans de todo lo que tiene que ver con el terror, aunque hasta ese momento ninguno había vivido algo en específico, solo veíamos películas y nos creíamos lo suficientemente valientes para afrontar algo así en la vida real. Al ver nuestra emoción, la chica nos dijo que aquello era en serio y que de hecho nos volvía a recomendar que no saliéramos después de las 11 de la noche y sobre todo que si escuchábamos que tocaban la puerta, jamás abriéramos ni nos asomáramos por las ventanas, que solo lo ignoráramos y que continuáramos con nuestras vidas, porque los habitantes del bosque no podían entrar a las cabañas, claro, siempre y cuando nadie les abriera la puerta para invitarlos a pasar. Esa tarde, la anfitriona ya no volvió a tocar el tema y después de instalarnos, se retiró, dejándonos solos en aquel lugar. Con el paso del tiempo, la verdad es que se nos olvidó la advertencia de aquella mujer, pues literalmente estábamos disfrutando al máximo las instalaciones y por la noche, cerca de las 10:30, pusimos una película mientras bebíamos una taza de chocolate caliente. La película, como se imaginarán, era de terror y recuerdo que justo en el momento más tenso, cuando estaba a punto de salir una entidad en la pantalla, escuchamos que alguien tocó la puerta. Extrañados, nos volteamos a ver, preguntándonos quién podría ser, ya que no había ninguna casa alrededor, pero justo mientras nos veíamos y nos hacíamos esas preguntas en silencio, escuchamos que volvieron a tocar la puerta, pero esta vez más fuerte que la anterior. En ese momento, mi novio recordó lo que nos había dicho aquella mujer, diciéndomelo en forma de susurro al oído. Al recordarlo, de inmediato le respondí de la misma forma, diciéndole que quizá nos estaban jugando una broma, que seguramente era alguien de su equipo, a quien le gustaba asustar a los inquilinos de la ciudad. Así que caminando, casi a gatas, me acerqué a la ventana, con la luz apagada, y lentamente recorrí la cortina de la ventana, percatándome que no había nadie en el exterior, solo una densa neblina que con un poco de imaginación podría pasar como la silueta de una persona. En ese instante sentí un poco de tranquilidad porque creí que el ruido quizá había sido provocado por el aire de la noche, pero justo cuando miraba a través de la ventana, vi cómo aquella neblina se comenzó a mover y cuando hizo contacto con la puerta, aquel golpeteo se volvió a escuchar, esta vez más fuerte que el anterior, llegando incluso a tocar la puerta de forma violenta. En ese momento cerré la cortina y me regresé a gatas con mi novio, quien de inmediato me preguntó si había visto a alguien, pero por el miedo no podía contestarle nada, solo tartamudeaba, intentando decirle lo que había visto. Después de calmarme un poco, pude hablar y le expliqué que en el exterior no había nadie, solo esa extraña neblina, que fue la que había tocado la puerta con aquella violencia. Un tanto escéptico por lo que le había dicho, mi novio me dijo que me calmara y lentamente se acercó a la ventana, pero justo cuando iba a recorrer la cortina, se volvió a escuchar el golpeteo de la puerta, seguido de un horrible lamento que podría jurar que no fue emitido por ninguna garganta humana. Al escuchar eso, mi novio regresó conmigo porque yo ya estaba entrando en un ataque de pánico, tapándome los oídos
y gritando desesperadamente. Para ayudarme, mi novio me abrazó, repitiéndome constantemente que todo estaría bien, mientras intentaba rezar en alto conmigo para intentar ignorar el golpeteo de la puerta, el cual cada vez era más fuerte e insistente. Pero después de unos cuantos minutos, aquel ruido fue disminuyendo hasta desaparecer por completo. Esa noche ya no pudimos dormir, solo nos quedamos platicando, esperando a que saliera el primer rayo del sol para agarrar nuestro coche e irnos de ahí. Y así lo hicimos, dejando la cabaña 2 días antes de lo planeado, y cuando la anfitriona nos contactó, le recomendamos que explicara esta situación a los inquilinos antes de contratar, porque alguien mayor o con ciertos problemas de salud podría no llegar a contar aquella experiencia, que en verdad ha sido lo más aterrador que hemos vivido en todas nuestras vidas. Antes de continuar con la historia final de esta noche, ocurrida en el metro de la Ciudad de México, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de la noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Los vampiros del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Antonio y esta noche te escribo para contarte algo que me sucedió cuando trabajaba vendiendo cosas en Facebook en las estaciones del metro. Ya sabes, lo que prácticamente viene siendo un neni, porque en México hay muchos hombres haciendo esta actividad, la cual es igual de digna que cualquier otro trabajo. Todo sucedió justo en la época de la emergencia sanitaria que vivimos hace unos años, donde nos restringieron mucho la venta, pese a que muchas familias vivíamos y comíamos de esta actividad. Pero siguiendo las normas de salud, varios seguimos trabajando para llevar el pan a nuestras casas. Recuerdo que esa vez me contactó una cliente que quería que le entregara a las 11:30 de la noche en la estación Barranca del Muerto, debido a que salía tarde del trabajo, y aunque me quedaba muy retirada aquella estación, acepté porque necesitábamos el dinero. Esa noche, la clienta llegó puntual e hicimos la compraventa lo más rápido que pudimos para evitar la presencia de los policías. Pero justo cuando se fue y cuando estaba guardando mis cosas en la mochila, vi que a lo lejos venían caminando 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, quienes medían más de 2 metros de altura cada uno. Tenían la piel más blanca que he visto en mi vida. Estaban vestidos completamente de cuero negro y extrañamente venían acompañados de un enorme perro, igualmente casi albino como ellos. Su apariencia hizo que me les quedara viendo, obvio, de forma discreta, pero cuando se acercaron más a los torniquetes, noté que en verdad eran extraños, porque sus ojos eran demasiado claros, con un tono gris que nunca había visto. Cuando llegaron a los torniquetes, se acercó un policía, pero al verlos, solo agachó la mirada y les abrió la pequeña puerta que está en esta zona, para que pasaran sin pagar el boleto y para que pudiera pasar su enorme perro. Al ver eso, me quedé sorprendido,
porque hasta donde sé, no está permitido el acceso a los animales, a menos de que se trate de pequeñas especies con su transportadora o de animales guía para ciegos o personas con ansiedad. Pero justo cuando guardé mis cosas y comencé a caminar detrás de ellos, rumbo a las escaleras que llevan a los andenes, volteé a ver al policía, quien parecía estar dormido, pero con los ojos abiertos, como si estuviera completamente perdido por algún tipo de alucinógeno. Aquello me pareció extraño, pero honestamente pensé que se debía a alguna sustancia que había ingerido, por lo que tomé las escaleras rápidamente y unos metros adelante de mí volví a ver a esas extrañas personas, quienes tampoco usaban cubrebocas, pese a que supuestamente era obligatorio para entrar en las instalaciones del metro. Aunque en ese momento creía que se trataba de personas normales, intentaba guardar mi distancia porque no dejaban de provocarme algo de miedo, sobre todo su perro, cuya raza no ubicaba. Cuando llegamos a los andenes, había muy pocos usuarios, pero la mayoría, apenas los vieron, se alejaron de ellos, dirigiéndose a las escaleras para salirse de la estación. Aquello me llamó la atención e incluso pensé que exageraban, pero justo cuando pensaba en eso, de un momento a otro, vi que aquellas personas se comenzaron a bajar a las vías, uno a uno, y al final bajaron a su enorme perro, para después irse caminando lentamente por en medio de las vías, rumbo a la oscuridad del túnel. Al ver eso, comencé a temblar del miedo, porque era algo tan extraño que simplemente no podía comprender. Y después de un minuto de que habían bajado, escuché que venía el metro, el cual llegó de forma normal, como si nunca los hubiera visto y no hubiera hecho contacto con aquellas 5 personas y con su enorme perro que se habían ido caminando por aquel lugar. Esa noche, instintivamente, me subí al metro, pero cuando vi mis piernas, noté que iban temblando, así como mis manos, porque simplemente no podía entender qué era lo que había pasado. Después de contarle esto a mi familia y a mis amigos, me dijeron que quizá se trataba de vampiros, porque en la red había muchos videos e historias sobre sus apariciones, las cuales, extrañamente, eran muy semejantes a lo que yo había vivido. Hasta el momento, honestamente, no sé qué fue lo que vi, aunque siempre que lo cuento, me refiero a ellos como vampiros, porque simplemente no tengo una mejor referencia de lo que podrían ser este tipo de seres. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue posible gracias al apoyo de los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias de esta noche? ¿Les gustó este nuevo formato? Espero leer sus respuestas en la sección de comentarios. Recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo, suscribiéndose a nuestros 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un corazón morado. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré.
Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.